Y en este momento tenemos el placer de recibir a un infectólogo brasileño, el doctor Sergio Zimmermann. El doctor es especializado en el Instituto de Infectología Emilio Rivas, con máster y PhD en enfermedades infecciosas en la Universidad Federal de Sao Paulo. Pero también ha sido pasado presidente de la Asociación Brasileña de Infectología del 2016 al 2020 y actualmente su coordinador científico, y también fue presidente de la Asociación Panamericana de Infectología, una persona que tiene muchísima experiencia. Vamos a hablar de Brasil. En estos programas hemos tratado de traer médicos de otras naciones que han vivido la pandemia de una forma desastrosa, difícil, dura. Tuvimos un médico español, ahora tenemos Brasil. Brasil se ha convertido en el segundo país, como decía yo en la presentación, en el segundo país en el mundo en fallecidos por causa del COVID-19, después de Estados Unidos. Y ustedes tienen ya cerca de 1 millón de contagiados. Empezaron en febrero y estamos allá varios meses de la pandemia. Recordamos a un presidente, Jair Bolsonaro, minimizándola, un poco estilo Donald Trump, cuando ordenaba a los gobernadores de los diferentes estados que no cerraran, que esto era una gripe, que esto se podía tratar. Y luego vimos cómo la pandemia fue creciendo en su país. Nos gustaría saber, usted trabaja en el Hospital de Enfermedades Infecciosas más grandes de Sao Paulo, y Sao Paulo ha sido el epicentro en fallecidos y en afectados. ¿Cuál ha sido la situación que usted ha vivido, que ha presenciado en su hospital desde que esto empezó? Empezó en febrero, tengo entendido, ¿no? Sí, sí, verdad. Los primeros casos que se ocurrió en la ciudad de São Paulo, en un hospital privado muy importante, el Hospital Albert Einstein, hecho el diagnóstico del primer paciente que se viene de Europa. Pero ahora en São Paulo, yo vivo en São Paulo, el hospital es en Emilio Rivas, es un hospital solo de camas de infectología que hay convertido totalmente para acción en COVID-19. Tenemos hoy como 60 camas de unidad de terapia intensiva y unas 80 camas para enfermerías. El hospital se pasó casi todo el tiempo full, todo el tiempo lleno las camas de la UCI y de las enfermerías. Ahora tenemos un retroceso, un descenso de casos que tenemos en nuestra UCI. Llegamos hasta un 96-100% y hoy estamos alrededor de 75-80% de ocupación. La ciudad de São Paulo es una ciudad muy cosmopolita, como Nueva York, metropolitana, y tiene una aglomeración de personas en muchas regiones en diversos barrios, y allá hay unas situaciones muy peculiares. La reducción de movilidad en la ciudad es complicada de hacer. Estamos en isolamiento horizontal, que llamamos de cuarentena, hasta el final de junio. El gobernador del estado ha decretado hasta el final de junio, y hay flexibilización de algunas partes de comercio ahora en Brasil. Y es el problema, sobre todo en la ciudad de São Paulo. ¿Por qué? Porque se puede empezar a subir de nuevo los casos. Pero eso vamos a tener idea en próximos 14-15 días de que el panorama nuevo de la COVID-19 en el estado de São Paulo. Usted habla de que la cuarentena va a terminar a finales de junio, pero ¿cuándo empezó? Sé que ha habido conflictos, ya lo mencionábamos anteriormente, con el gobierno y los gobernadores. ¿Cuál ha sido la razón por la que un país como el de ustedes, aunque es grande, son 210 millones de habitantes aproximadamente, viendo todo lo que había ocurrido en Europa anteriormente, viendo lo que estaba ocurriendo en Estados Unidos, cuáles fueron los errores para llevar a convertirlo en el segundo país
con mayor cantidad de fallecidos en el mundo. Las imágenes de los entierros son tétricas, son dolorosas, miles y miles y miles, más de 44.000 hasta la fecha. Sí, el problema es que nuestro presidente de la República no ha elevado a serio el problema de COVID-19. Ellos llama como una gripecina, algo muy simple, es que si tú lo quieras 2, 3 días, tú vas a salir tranquilamente de tu casa. Ellos no tienen idea, no consiguen pasar a la población la gravedad del problema. Y pasó en Brasil en estos 3 meses que tenemos de pandemia muy fuerte, el cambio de 2 ministros de la salud. Y ese es un problema porque no tenemos un norte del gobierno federal. Y ahí se bajó todo para los gobiernos estaduales y municipales para hacer las acciones y los proyectos que tienen que hacer con los médicos y con la población. Ahora en Brasil no tenemos un ministro de salud efectivo, tenemos un ministro interino que es un ministro militar, un general, que tiene una buena percepción de gestión de comando, de acciones, pero no hay un médico que pueda coordinar todo el problema. O que se sabe mucho acá, y es lo mismo que tenemos de la información de todo el mundo, que tenemos que hacer el distanciamiento social, hacer la higienización de las manos y el uso de máscaras. Esto estamos haciendo y se bajó muchísimo la cantidad de casos. Pero ahora con la flexibilización del comercio, hay muchas aglomeraciones, sobre todo en el comercio popular, no en el comercio de malls que de personas que tienen más dinero, más comercio popular en las calles, y ahí se aglomeran las personas. Y este es el problema. Y esta la persona no tiene la cultura necesaria para comprender. Y además, las redes de televisión están trabajando fortísimo, muy fuerte, para explicar a la población la necesidad de los 3 ingredientes: máscara, distanciamiento social Ah. y higienización de las manos. Y esperamos, ojalá, que vamos a bajar los números de casos y de muertes. Ahora en Brasil estamos en un plató. Se subió demasiado y ahora estamos en un Demasiado. plató. Sí, y estamos esperando hacer el descenso. El problema del país es que es muy grande, como tú comentaste, 212 millones de personas, y es muy distinto cada localidad. Sí, Eh, exacto. Eso le iba a preguntar. O sea, no es lo mismo, aún en un país pequeño, no es lo mismo la capital que el Gran Santo Domingo, como en el caso nuestro, que el resto del país. En Brasil es como en Estados Unidos, vamos a poner ese ejemplo. Sin embargo, usted dice que el presidente todavía a día de hoy, viendo la cantidad de fallecidos, seguía minimizando a la enfermedad y poniendo presión en los diferentes, porque si el presidente no está unido a la comunidad científica y a la OMS en los protocolos, se hace mucho más difícil. Puso presión en los diferentes estados para que no cerraran. sí, ¿Ustedes cuándo cerraron? ¿Cuándo en Sao Paulo decidieron cerrar, hacer un confinamiento? ¿Cuáles fueron las medidas extremas que ustedes utilizaron para frenar el crecimiento del COVID? sí, así que se empezó demasiados casos en el estado de São Paulo. Nuestro gobernador cerró totalmente el estado y lo colocó la persona en cuarentena. ¿En qué Ahora, momento? ¿En qué momento? ¿Hace cuánto tiempo? en marzo, más o menos en marzo, hoy estamos con 88 días de cuarentena en el estado de São Paulo. Y es el estado que más precozmente se empezó la cuarentena, porque tiene la mejor población, tiene la mejor economía, y se sufrió una presión demasiada por parte de los empresarios que querían reabrir el comercio, pero ello fue duro, diferente de nuestro presidente que lo quería abrir a todo momento el comercio. El problema también que pasó con nuestro presidente es que como no hay un ministro de la salud ahora, ellos quieren que las personas tomen hidroxicloroquina, cloroquina, y Okay. la comunidad científica es muy clara.
no se debe tomar hidroxicloroquina o cloroquina porque no hay beneficio clínico. Bueno, ayer la FDA lanzó un comunicado revocando el uso de emergencia de la hidroxicloroquina en los Estados Unidos porque sus efectos beneficiosos no eran mayores que los efectos secundarios. Vamos a hablar de ello, pero vamos a hablar también de otras regiones de Brasil, de cómo el clima también, si el clima ha afectado o no ha afectado, porque son de las cosas que se dicen. Vamos a hablar de los medicamentos que ustedes han utilizado y vamos a hablar también de la ivermectina, que es un medicamento que aquí en República Dominicana se sigue utilizando. Y si es cierto, y le voy a dejar esta pregunta para empezar en siguiente, que se tuvo que crear un consorcio de medios para dar los números exactos, porque no se creía en la transparencia de las cifras oficiales. Cuando regresemos después de la pausa. Señores, un país que ha sufrido una situación bastante grave. Aquí vemos la diferencia en el tipo de tratamiento del COVID y de la pandemia en un país y otro con los resultados. Ya volvemos.